Felinas, felinos, bienvenidos a su canal Michi Play. Estamos en el trailercito del horror, una sección en la que ocupamos este precioso Kenworth W900 para conducir por las carreteras del American Truck Simulator y contamos historias de terror de Japón, de Corea del Sur o de China. Hoy les traigo una historia japonesita, así que vámonos. ¿Podemos comenzar? Vámonos, felinos. Déjenme ajusto aquí el reloj. Ahí está, 7:47 en el juego. Así que vamos a bajarle esto. No tanto, yo creo que así. Para que se escuche bonito la lluvia y todo lo demás. Así que vean la guapura que nos acompaña, siempre leyendo su libro y cambiando de página con el poder de su mente. Así es que felino, esta mujer lee en chino. O sea, vean nada más ahí las letritas chinas. A ver, creo que ya me pasé. Vámonos, felinos. Para ponerlos en contexto, la historia de hoy nos manda hasta Hokkaido, Japón, al norte. Precisamente en invierno. Uno de estos inviernos crudos, duros, que hay en la isla al norte de Japón. Gira a la derecha. Y ya pudiste ver más o menos en la sección de Terebi. Por ahí tuvimos un video en el que damos noticias, o bueno, estuvimos viendo canales de noticias y pasan el crudelo invierno de la isla de Hokkaido. En fin, queridos felinos, la historia nos envía hasta Esté preparado para girar a la derecha. 1980, Gira a la izquierda. en donde nuestro protagonista sufrió la traición de uno de sus mejores amigos. Me iba a seguir derecho, pero eso fue en el video pasado. Ahora saltemos hacia acá. En fin, 1980, queridos felinos, ciudad de Hokkaido. Un protagonista de más o menos unos 24 años, de nombre Yu. Yu era un joven que recién salía de la universidad, que entraba a su trabajo. Y su trabajo era en una de estas empresas de tecnología que cambiarían el rumbo de Japón en los años 80. Estamos hablando de que esta empresa tecnológica se volvería una de las más grandes. Por lo tanto, buscaban contratar a gente diferente. Ya no querían al típico godínez capaz de trabajar muchas horas en un solo día. Ya buscaban al chico, al jovenzuelo que trajera ideas frescas, al jovenzuelo que llevara a la empresa por rumbos distintos. Y ese, sin dudas, era Yu. Yu, durante toda su carrera escolar, desde que iba en la secundaria, desde que tenía más o menos unos 13 años, 14 años, se destacó en los colegios a los que él asistió. Se destacó por ser una persona innovadora. Era el tipo que pensaba diferente, el tipo que resolvía los problemas de manera distinta. Fue editor del periódico escolar en su secundaria. Fue partícipe o artífice de muchos eventos escolares durante su preparatoria. Y en la universidad ni se diga. Era el típico chico que sacaba buenas notas y hacía que luciera tan fácil. Esto obviamente le llevaba a muchos enemigos. Y aunque la historia de hoy se llama La Pequeña Yuri, en realidad el protagonista siempre ha sido Yu. Yu era el tipo de persona que dominaba la habitación en la que se encontraba.
Y no porque fuera ultra carismático, sino porque su charla, su forma de ser, su forma de desenvolverse, lo hacían de inmediato captar la atención de otras personas. A Yu le podías dar un tema y de repente te salía con datos que ni las mejores enciclopedias solían tener. Y hablaba lo mismo de béisbol que de ópera, o dominaba temas incluso en otros idiomas. Era un cerebro andante. Yo era el tipo de persona que las empresas tecnológicas matarían por tener. De hecho, se dice que cuando iba a la universidad y se hicieron algunos eventos para que las universidades les dieran prácticamente una cátedra a otras escuelas, o sea, entre universidades se intercambiaban alumnos, yo siempre destacaba, yo siempre era el ideal, el que tenías que buscar. Se dice que un día nuestro protagonista en otra universidad desafió a uno de los profesores. Le dijo: ¿sabe qué? Usted está equivocado. Usted es un hombre que no ha aprendido la lección que pretende enseñar. Y con hechos, con razonamiento y con mucho ego, aquel joven dio la lección que el maestro no pudo. De ese tamaño era el cerebro de nuestro protagonista. Y cuando fue a solicitar empleo a esta empresa tecnológica, llevando las referencias de sus maestros universitarios, de gente importante, esta empresa no lo dejó pasar, no lo dejó irse, lo hizo parte de su activo, lo hizo una inversión. Le ofrecieron un buen salario, le ofrecieron incentivos económicos y también lujosos, es decir, de inmediato le dieron un auto, le dieron una buena oficina, lo pusieron en marcha para que Yu comenzara el desarrollo de las nuevas tecnologías que cambiarían a Japón. Yu estaba en la cima de su carrera. Yu era una especie de Steve Jobs y Japón lo tenía, lo sabía. Pasaron los meses y obviamente con dinero, este joven de apenas 24 años comenzó a ir a lugares donde había diversión. Conoció a una mujer que de inmediato vio que era monetariamente sustentable y no dejó pasar la oportunidad de usar sus encantos para que el jovenzuelo inexperto en el amor cayera en las garras de dicha señorita, una mujer delgada con unas piernas increíbles, un busto prominente y un cabello castaño tirándole a rubio. Se había conseguido una modelo como novia. Una mujer hermosa. Obviamente, una mujer así no estaba sola. Una mujer así era blanco de las miradas. Muchos hombres querían conquistarla, muchos hombres querían tener
sus favores. Y obviamente esta mujer siempre tenía pretendientes, pero ella sabía lo que le convenía y sabía que muchos de sus pretendientes no tenían ni en qué caerse muertos. Eran chicos que sí trabajaban, sí tenían salarios decentes, pero le darían una vida común. Yu, por otra parte, era un hombre que le daría con mucha facilidad lujos, viajes, autos y una vida de comodidades que no tendría en ningún otro lado. Sabía que el tipo no era guapo, sabía que el tipo era inexperto, pero eso no le importaba. Ella pensaba que mientras estuviera cómoda con él, para las cuestiones amatorias, pues siempre tendría sus escapadas a algún antro y satisfacería la carne. Yo, por otro lado, pues se dejó envolver por esta señorita, por su belleza, por su carisma. Y aunque él no era muy carismático, pues él jamás se preguntó por qué me ama. Ni siquiera se cuestionó si era por dinero o por verdadero interés. Él se sentía soñado, se sentía en la cima del mundo. Pasaron los meses y en su cumpleaños número 25, Yu decide celebrarlo con su amada. Y no de una manera sencilla. Viajaron hasta uno de los hotel resorts más exclusivos de Hokkaido. Y en pleno invierno, ellos disfrutaban de las agüitas termales de un onsen, disfrutaban de lo relajante de un spa, disfrutaban de las mejores botellas de vino, y él disfrutaba de las caricias más finas que se había encontrado. La noche fue fantástica para Yu. Sin embargo, a la mañana siguiente, Yu recibe una llamada extraña de un hombre que nunca se identificó plenamente, que le dijo que tenían un problema en la empresa y que debía de ir rápidamente, que no se iba a tardar mucho, que era problema de más o menos unas 2 horas y que le darían un transporte hasta su hotel para que lo llevaran y volviera más tarde. Yu, sospechando de que su jefe no respetó sus vacaciones, pero más enojado por no poder pasar tiempo con su dama, fue a regañadientes. En efecto, llegó un auto color negro en la parte de afuera, rojo en el interior. Y el chofer le dijo: vamos lo más rápido que se pueda para poder regresarlo a usted lo más pronto posible a sus vacaciones. Por el dinero no se preocupe, que lo van a recompensar muy bien. Así que Yu estaba más enojado por el hecho de que no estaba con su chica que por el hecho de ir a trabajar. Sabía que él resolvería cualquier cosa muy rápidamente y que no sería problema. Sin embargo, cuando este hombre conducía por la carretera y que iban por mitad de la nada, detuvo el auto, abrió la puerta del pasajero y sacó a Yu a golpes. Lo metió hasta el bosque y le sacó los ojos. Usó un fierro para hacer. Y no conforme con esto,
metió el cuerpo entre las hojas que caen de los árboles y lo dejó ahí. ¿Quién iba a pensar que aquel chofer se llamaba Tetsu? Y Tetsu era un joven, bueno, ya ni tan joven, más o menos de unos 32 años, enamoradísimo de la susodicha, de la novia de Yu, que al ver que ella lo había cambiado por este nerd, por este tipo que ni siquiera tenía figura, ni siquiera era guapo, no soportó y decidió hacer lo que hizo. Con esto ella quedaba libre de cualquier compromiso y obviamente aceptaría estar con él. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que Yu y su novia se habían casado en secreto. Todos pensaban que era su novia, todos pensaban que era una chica que había conocido nada más, pero a final de cuentas se habían casado en secreto. Ya era su esposa. Por lo tanto, ella recibiría una herencia cuantiosa y jamás en la vida voltearía a verlo a este fulano. Sin embargo, la vida suele dar sorpresas y tras sepultar a Yu, Tetsu hizo el intento y aquella mujer cayó. Aquella mujer dijo, bueno, ya tengo el dinero, ya no tengo marido, y si este hombre guapo, galante, musculosito, si este tipo viene a darme amor, pues yo le puedo dar dinero, yo lo puedo pagar, puedo tener al hombre que se me dé la gana, ahora. Ella recordó que en algún momento ese musculosito la había llevado a un hotel y ella se la había pasado fantástico con semejante muchacho. Así que no dudó en que meses después este joven se casaría con ella. Pasaron 10 largos años, 10 años, en el que ella ya no era tan joven, seguían teniendo dinero porque bueno, la fortuna fue cuantiosa, lo que dejó Yu como herencia, sobre todo por las regalías de la tecnología que había desarrollado. Entonces, este Yu estaba muy bien posicionado y ella obviamente disfrutaba de mes con mes todo lo que llegaba, más aparte las inversiones que este tipo había hecho, porque usó el dinero de Yu para financiar varios negocios. El tipo era guapo, pero no era tonto, entonces también sabía hacer negocios, y ahora con el dinero de la pensión de esta mujer, pues había multiplicado su cuantiosa fortuna. Un día, la señorita estaba sola porque este fulano, bueno, se había obsesionado con ella, pero con dinero había más peces en el mar. Solía dejarla de vez en cuando en casa, sola, para irse a los antros a disfrutar de otras pieles. Un día, estando en casa sola, ya oscureciendo, alguien tocó la puerta con el toquido que solía hacer Yu.
A lo que ella se extrañó muchísimo de que, güey, tocó como mi ex marido. Y sin dudarlo, fue y se asomó a la puerta. Y vio a una pequeña niña caminando por ahí, por la calle. La niña se le quedó viendo con un rostro como de enojo, así como de ¿qué me ves? Pero esta mujer no prestó más atención. Se distrajo porque en la puerta, en la entrada, había una figura de origami de un elefantito. El elefante era una figura difícil de hacer. Y ella recordó que su marido, que Yu, solía hacer figuras de origami cuando estaba tenso. De hecho, ella tenía un baúl donde guardó algunas cosas de su marido y se acordó que tenía varias figuras de origami. Tomó la que estaba en el suelo, tomó la que estaba en la banqueta y subió de inmediato a buscar ese baúl entre todas las cosas abandonadas en el ático. Se dio cuenta que había una foto de un pequeño zoológico, una foto guardada ya vieja, que Yu había tomado de un cuadro cuando era joven y había estado copiando todas las figuras de origami de esa fotografía. Es decir, aparecían muchos animales en ella y cada animal estaba haciéndolo de origami y solo faltaba uno, el elefantito. Por lo tanto, ella se dio cuenta de que la colección estaba completa, que alguien sabía esa intimidad de su difunto marido y le había dado el elefante, por lo cual se asustó demasiado. Y sin dudarlo llamó a su marido. Ya estábamos por ahí de los años 90. Ya existían esos celulares gruesotes con los cuales ella de inmediato llamó al esposo. Podían tener uno de esos. La joven, que ya tenía sus años, de inmediato le dijo que alguien le había hecho mención del exmarido muerto, por lo cual él se desconcertó de inmediato de que alguien supiera secretos del exmarido y sintió pasitos en la azotea, o sea, sintió que lo descubrirían. No olvidemos que Tetsu fue quien dejó a Yu en mitad de la nada. Él de inmediato salió hacia la casa donde esta mujer estaba y mientras estacionaba el auto en la parte de afuera, se dio cuenta de que una niña, una pequeñita de al menos unos 10 años, lo estaba mirando con una mirada de odio, de un odio que pensó que se trataba porque él metió el auto y no se fijó que ella estaba ahí. La niña lo miraba fijamente, sin moverse, sin hacer nada, sin decir una sola palabra. Y este hombre, Tetsu, solo le dijo, ¿qué? ¿Qué me ves, niña? Vete a tu casa. La niña miró el pequeño patín que traía, un patín del diablo, un scooter. Miró el pequeño scooter que traía. Lo tomó y se fue.
Tetsu discutió con su esposa toda la noche, también la consoló de que no pasa nada, algún bromista, alguien que conoció a Yu y quiso hacer la broma con esto del origami. Trataron de no darle importancia al asunto. Él tampoco veía una conexión entre Yu y la figura. O sea, él ni siquiera sabía que Yu hacía figuras de origami, solo lo que la esposa decía. Pero por una figura pues, no íbamos a estar sufriendo, ¿verdad? Por lo tanto, él decidió no hacer absolutamente nada. Días después, este hombre se encontraba corriendo en el parque muy temprano, eran las 6 de la mañana, y salió a correr y se encontró con esta pequeña niña que de inmediato detuvo su patincito, su scooter, y se le quedó mirando fijamente con esos ojos de odio. Tetsu, con la arrogancia de un millonario, se le acercó y le dijo: ¿qué me ves, niña? ¿Cuál es tu problema? Llama a tus padres, deja de ser idiota, deja de verme. Me desgastas. La niña tomó su patín, su scooter, aflojó el pequeño seguro del volante, del tubo que sostiene el volante. Lo aflojó y con mucha fuerza le dio un golpe en las piernas a este hombre. Y tomando el mismo fierro del scooter, se lo enterró en los ojos. Alguien vio todo esto desde la distancia y llamó a la policía. Cuando entrevistaron a la persona que vio todo, les dijo: es que fue una niña. Fue una niña así, asá, dio descripción, dio todo. La policía no podía creer que una niña fuera la asesina de un hombre. La persona que vio todo se dio cuenta cómo Tetsu había insultado a la niña, cómo la había encarado y cómo la chica parecía haberse defendido, pero no para sacarle los ojos. Finalmente, y después de varias horas de búsqueda, la policía dio con una pequeña que coincidía con toda la descripción. Obviamente la llevaron a la policía, por lo cual los padres de esta pequeña se pusieron así como de: güey, están locos, mi hija no mataría a nadie, o sea, es una niña, tiene 10 años, no podría matar a nadie. Sin embargo, tenían la palabra jurada de un testigo. El testigo decía, bajo juramento de decir verdad, que había sido la niña. Él lo vio todo. Él vio lo que hizo. De inmediato, gente de derechos humanos intervino, puesto que no podían dejar que una niña pasara por todo esto, que se le juzgara como asesina. Y se le hicieron evaluaciones psicológicas. Todas las preguntas que le hacían a la pequeña indicaban que había rastros de algo sospechoso, algo que les hacía temer que de verdad fuera una pequeña asesina. Incluso entrevistaron a los padres, y la madre, en vez de defender a su hija, de repente le dijo a la policía: es que mi hija de repente me da miedo.
mi hija a veces no es lo que parece. Mi hija de repente habla de cosas que no son propias para alguien de su edad. Mi hija a veces habla sobre tecnología, a veces habla sobre personas que yo no conozco. Uno de los psicólogos propuso hacer una hipnosis regresiva de la niña para identificar el problema. Y se le preguntó primero cómo se llama, y la niña respondió que se llama Yuri. Se le preguntó quiénes eran sus padres y dio el nombre correcto. Pero cuando se le preguntó su edad, la pequeñita dijo: tengo 25 años. Y de pronto, de la nada, empezó a gritar. Con un grito desesperado, un grito angustiante. El psicólogo le dijo: ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te está pasando en este momento? Y ella gritaba: Tetsu me está sacando los ojos, Tetsu me está sacando los ojos. Pasaron alrededor de 3 horas de entrevista, 3 horas de hipnosis regresiva, en las que el perito a cargo, el psicólogo a cargo, concluyó que la niña estaba pasando por un punto de psicosis en el que creía que era otra persona, una persona que había fallecido y que le habían sacado los ojos. De inmediato el psicólogo preguntó a los padres qué película de terror habían visto, tanto nacional como extranjera, y qué cosas, qué leía la niña, qué programas veía, qué estación de radio escuchaba, para intentar averiguar de dónde había sacado esa historia. Una historia completamente fantástica. Sin embargo, uno de los detectives a cargo de la investigación, tras ver la transcripción de la regresión de hipnosis, dijo: bueno, si la niña cree que es una fantasía, si ella lo sacó de una fantasía, entonces ¿por qué diablos menciona el nombre de Tetsu? Así se llamaba la víctima, Tetsu. ¿Por qué lo menciona? A lo que decidieron llamar a la esposa del difunto, que se había que había fallecido y que jamás habían encontrado, que el funeral que habían hecho era sin cuerpo y que ahora era viuda nuevamente de un hombre llamado Tetsu. Él sospechaba que había algo extraño. La mujer acudió a la entrevista con la incredulidad que te da un diagnóstico como este. E hizo una de las preguntas más fregonas que podían darse en una entrevista como esta. Bueno, si tú eres mi difunto marido Yu y Tetsu te hizo daño, entonces dime dónde estás enterrado. Debes de saberlo, ¿no? Si te crees que eres esa persona, pues seguramente debes de saber dónde estás, ¿no?
le preguntó a la niña con incredulidad y con desdén, como diciéndole a todo mundo, güey, me hacen perder el tiempo por esto. Sin embargo, la niña la miró con mucho odio y le dijo, no solo sé lo que Tetsu me hizo, sé lo que tú también me hacías, cómo te ibas a otros antros a buscar amores. Y si te lo preguntas, sí, estoy enterrado en el kilómetro fulano de tal, en la carretera fulana de tal, y me dejaron cubierto con hojas. La niña se desmayó y perdió el conocimiento en ese momento, pero los detectives a cargo no perdieron oportunidad y fueron a buscar el cuerpo de este hombre, de Yu. Se encontraron que en verdad estaba un esqueleto. Los peritos indicaron que tenía más de 10 años de haber fallecido, por lo tanto la niña no pudo haberlo hecho, ya que ella tenía apenas 10 años de edad. Y que no había explicación, no había otra explicación más que el alma de un hombre entró al cuerpo de esta pequeña niña. El detective a cargo se dio cuenta de que la fecha en la que el forense dictaba la muerte de Yu era exactamente la fecha de nacimiento de la niña en cuestión. Por lo tanto, todo esto se presentó como algo difícil de sobrellevar y quedó clasificado hasta 2020 cuando salió a la luz. Todos estos registros los puedes tú encontrar en internet, están ahí libres para quien desee verlos. Y quedaron marcados para la posteridad. Así que bueno, queridas felinas y felinos, hasta aquí la historia del día de hoy. Si te ha gustado este tipo de historias, no olvides dejar tu pulgarcito arriba, suscribirte, de activar la campanita para que yo traiga más historias como esta del Trailercito del Horror. Nos vemos en el próximo video, queridos felinos y felinas. Mátame.